Hola, buenas tardes, noches. Lo primero, no es el sitio habitual donde solemos hacer a Innovar, pero bueno, hablando con Tiago nos ha dejado la cervecería La Rubia, ¿no?, para hacer la presentación del libro de Pablo, Rock Marketing, y para el concierto de Dresden, que es una banda de aquí de Vitoria, ¿vale? Bueno, Pablo viene desde Valencia, o sea que el tío se lo ha currado, que luego decimos que la gente de fuera no viene a Vitoria, viene desde Valencia a presentar su libro. Su libro se llama Rock Marketing, una historia de rock diferente. ¿Bien? Entonces el evento va a consistir en una presentación por parte de Pablo. No es realmente una presentación del libro como tal, vamos a coger unos capítulos del libro y vamos a leer un poquito más. Sacurrati, una presentación por bloques, un poco siguiendo una estructura cronológica de la historia del rock and roll, hablando evidentemente de marketing, porque de eso va el libro, y va a haber una serie de bloques en los que él va a hablar de una determinada época o una determinada época importante en el rock and roll, y entonces va a interaccionar con la banda. Ellos van a tocar un fragmento de alguna canción que venga un poco al hilo de ese fragmento de su presentación, y luego ya una vez que termine la presentación y habrá un concierto de la banda. Bueno, ahora vamos a presentar a Pablo. Pablo Adán es el autor del libro Rock Marketing, es director, si me equivoco me corriges, es director de agencia B12, ¿no? Es una agencia de comunicación, ¿no? Algo más, publicidad, marketing, comunicación, etc. Ahí está bien, ¿no? Él es conferenciante y, si no me equivoco, es profe, ¿no?, desde algunas de las escuelas de negocios más importantes del país. Y bueno, lo voy a dejar un poco que se presente un poco más él, que seguramente a mí se me va a perder alguna cosa y se va a quedar ahí en el tintero. Y gracias a todos por venir. Os dejo con Pablo. Bueno, muchas gracias. Empiezo con la típica retahíla de agradecimientos. No voy a terminar, ¿no? Porque, en primer lugar, Celestino, que está aquí, bueno, ha peleado mucho para que yo pudiera estar aquí. En cuanto me lo propuso, lo estuvimos hablando, no lo dudé ni un momento. De hecho, bueno, mantengo cierta relación con esta tierra porque mi familia estuvo viviendo aquí unos años, pero bueno, eso tampoco viene demasiado a cuento, ¿no? Agradecer a Innovar, a la organización, a Cristina, a Ray y sobre todo a la banda que ha venido aquí a acompañar, y además ha hecho un esfuerzo especial, ¿no?, por amenizar esto. Yo no sabía cómo empezar, pero bueno, vamos a parafrasear, ¿no? No he venido aquí a hablar de mi libro. Cuando digo no he venido aquí a hablar de mi libro, es que el libro es una excelente excusa para salir de casa y contar otras cosas, ¿no? Yo creo que si estamos aquí es porque a unos nos une el rock, a otros nos une el marketing y a otros nos une una visión cultural que tenemos de que somos profesionales cercanos al marketing, a la gestión de empresa, como lo queráis llamar, ¿no? Pero nos une que el rock, o por lo menos la música, ha puesto acordes, ha puesto sintonías y ha puesto recuerdos en todo lo que hemos sido a lo largo de esta vida, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a modo de introducción, ¿no? No sé si algunos recordaréis la cinta de cassette, ¿no? Bueno, pues me acuerdo soplando la cinta de cassette, me acuerdo con el lápiz tirando de la cinta de cassette, me acuerdo con el destornillador desmontando la cinta de cassette para poder recuperar una canción porque la cinta estaba... Mis primeros recuerdos, fijaros, y los de muchos de aquí también, están asociados a esa cinta de cassette. Yo me acuerdo incluso de ir de acampadas, de momentos por la montaña y fijarme en los restos de cinta de cassette que había en los bordes de la carretera, ¿no? Siempre pensaba, fíjate, un trozo de música se ha quedado ahí, qué pena, ¿no? Y siempre me planteaba, alguien ha cantado y ha grabado esto y está aquí en la cuna de una carretera, ¿no? Pues bueno, esos son mis primeros momentos, y si yo tiro atrás, igual que podéis hacer muchos ahora, ¿vale? Aunque tengo pulmón, me acerco un poco el micro para por lo menos mantener el sonido un poco ecuánime. Yo me acuerdo de mi primera visión del mundo de la música. Es una cinta de cassette con las letras de mi hermano que ponía The Who. Es la primera noción musical que tengo yo, mucho antes que la música clásica, mucho antes que otras muchas cosas. Y si sigo tirando de recuerdos, me voy a esos momentos en las que precisamente estos discos marcan mi primera referencia visual con el mundo del rock. Ahí está Elvis Presley, ahí está Supertramp, los Beatles, The Who con la ópera Tommy, el mágico disco primero de los Eagles, por supuesto los acordes del Deep Purple, del Smoke on the Water, la letra y orquesta y su predominio en los años
en finales de los años 70, y ese extraño grupo de glam que se llamaba Slave, ¿no? que todavía, si algunos sois adictos a la emisora de Rock FM, estamos recuperando casi a varias veces por día, ¿no? Fijaros hasta qué punto la música me ha influido, y yo creo que ahora hagamos una reflexión común, ¿no? Ese es mi despacho. En mi despacho tengo enmarcados aquellos LPs, aquellos vinilos originales que han marcado un poco mi relación con el mundo de la música. Yo creo que todos tenemos una referencia icónica o gráfica de las portadas de disco que nos han marcado. Todo esto que estamos hablando es del gran impacto que ha tenido la cultura, la música rock en nosotros. Da igual si era Supertramp, si Supertramp eran más rockeros que Deep Purple, si era el rock and roll, si era la música moderna, da igual. Es la música aquella con esa tremenda capacidad de evocar emociones, de evocar sentimientos, recuerdos, nostalgias. Yo creo que es todo eso lo que ha representado para mí algo importante en el mundo de la música y que por supuesto mantengo en cierto modo vigente hasta hoy. Bueno, y todo esto yo creo que no he contado nada nuevo, ¿no? Que tengamos todos encima esos recuerdos, las portadas de disco, pero el por qué de repente rock marketing. Bueno, yo me acuerdo cuando me dicen, ¿y por qué se te ha ocurrido escribir algo tan rebuscado? No digo, no, es que en absoluto he rebuscado el rock marketing. Yo soy profesional del marketing, igual que algunos de los que estáis aquí, y soy un melómano o mitómano, como lo queráis llamar, pero soy un aficionado a la música rock o a la música en general. Y un buen día, bueno, me llamaron un poco de sorpresa y me dijeron, Pablo, te operamos la semana que viene. Esa operación a la que yo me enfrenté hace ahora 12 meses, me dejaba 4 meses fuera de combate. 4 meses postrado en una cama, sin más posibilidad que recurrir a lo que me podía dar las manos y los oídos. Y dije, ya está. Me avisaron, yo estaba entonces en un aeropuerto en Chile, en ese momento, curiosamente, y dije, tengo que refugiarme en algo que me haga soportar 4 meses fuera del entorno profesional, de la actividad, de moverme. Y dije, bueno, a ver, hay 3 cosas que me resumen. Una, el marketing, mi profesión. Otra, el rock, mi pasión. Y otra, escribir algo a lo que si alguno de aquí escribís en algún blog, sé que hay alguno por aquí incluso premiado, ¿verdad? Por blogs relacionados con el mundo de la cultura y tal, digo, bueno, pues si el rock es una de mis pasiones profesionales, el marketing lo es de una de mis pasiones profesionales y me gusta escribir, lo tengo todo claro. El caso es que me monté en casa una sala que daba gusto verla. Altavoces, reproductores, ordenadores, conexión a internet por cable, wifi, cientos de DVDs, cientos y decenas de libros que hablaban exclusivamente de toda mi biblioteca del mundo de la historia del rock. Y dije, ¿qué hago con todo esto? ¿Voy a hablar de lo mismo que hablan todos? No. Voy a intentar reconstruir desde una perspectiva diferente la visión o la cultura o el legado de la música rock. ¿Y cómo lo hice? Partiendo del rock como un gran legado, no solo musical, sino cultural, que tenemos en nuestra sociedad, analizar cuál ha sido los elementos principales de gestión de esa influencia, el por qué el rock es hoy una cultura, algo muy importante, y desde el marketing, ¿por qué? Porque el marketing, y los profesionales que estéis relacionados con el marketing aquí, sabréis que el marketing es ante todo una herramienta analítica. Y digo, ¿soportaría el rock un análisis desde el punto de vista del marketing? ¿De qué hablamos? De la fase previa, público objetivo, mercado y competencia, de la fase de análisis de las 4 Ps, producto, precio, mercado y distribución, y después, estrategia y objetivos. ¿Soportaría el mundo del rock 50 o 100 años de legado de música este análisis? Y es lo que vamos a ver. Y efectivamente, para mi satisfacción personal, el día que escribí las últimas líneas del libro, y no he venido a hablar de mi libro, el día que escribí esas últimas líneas, dije, creo que he conseguido algo diferente en lo que he disfrutado y que me gustaría compartir, por supuesto, para que disfrutaran los demás. Bueno, vamos a los orígenes. Nos encontramos ante, por supuesto, bueno, es triste, ¿no? Pero lo que no hagan los americanos, los demás no lo vamos a hacer. Sin embargo, el rock no nace, aunque tiene la cuna en Estados Unidos, es base de influencias de otros continentes. Yo estuve hace unas semanas en Berlín, viendo música en directo,
el Irish Music que llaman allí, y desde luego cuando estás en un pub en Irlanda escuchando música en directo dices, aquí nació el rock and roll. Y eso es algo que creo que tiene que quedar patente. Si nos vamos atrás a la historia, los emigrantes irlandeses, ante hambrunas y a una presión tremenda de la política británica, tienen que emigrar, emigran con sus guitarras, con sus banjos, con su música, y emigran por una pura necesidad de supervivencia. Hay una base migratoria irlandesa clarísima, identificada y con una fuerte cultura musical, y nos encontramos también otras cosas, ¿vale? Que ahora iremos analizando. Bien, ¿dónde me lleva todo esto? El análisis de los orígenes de la cultura rock, de la cultura, que estoy hablando no de la música, de la cultura, me lleva a un cruce de caminos. Ese cruce de caminos que algunos conoceréis, el famoso crossroads, ¿no? El crossroads es un concepto muy repetitivo en el mundo de la música, sobre todo del blues. ¿Qué es el crossroads? El crossroads es un cruce de caminos, que ahí estáis viendo el momento exacto en el que nace una de las grandes leyendas de la música rock, en concreto del blues. Y es Robert Johnson. Robert Johnson, en 1900, a principios de siglo, era un guitarrista de blues fracasado. Él era un representante de una empresa, vendía a domicilio y tal, pero su gran pasión era tocar la guitarra. Se ofrecía a grupos de blues, se ofrecía a guitarristas para tocar con ellos, y allí donde iba era despreciado por discográficas, por cantantes y tal. Y dicen que un día salió de casa a medianoche, fue a ese punto donde está esa persona haciéndose la foto y pactó con el diablo. No solo nace una de las grandes leyendas de la música y del blues, sino que nació una de las grandes leyendas del rock, que es la relación con el diablo, algo de lo que hablaremos y se habla profundamente en el libro, y un mundo apasionante. Bien, en ese momento, Robert Johnson, guitarrista de blues fracasado, se convierte al día siguiente en uno de los guitarristas de blues más demandados de ambas riberas del Mississippi, que dirían los conocidos, ¿no? Bien, dicen que incluso tocaba de espaldas al público para que no vieran cómo se enrojecían los ojos tocando ese blues, ¿vale? Hay un montón de leyendas, pero luego veremos que fue uno de los inauguradores de ese club de los 27, ese Olimpo, esa gran tumba del rock que recogía a las personas que, según cuenta la leyenda, pactaban con el diablo la venta de su alma en un momento dado. Bien, algo apasionante de lo que probablemente algo veremos. Pero bueno, ¿qué es ese crossroads? Pues parafraseando esa gran leyenda, yo, analizando esa cultura desde tres perspectivas, me encuentro que hay un origen que responde a unas razones sociales, hay un origen que responde a unas razones económicas, y hay un origen que responde a unas razones musicales. Bien, vamos a empezar. Música negra y blanca. Hemos dicho, por un lado, de Europa emigra el Irish Music, la música irlandesa, con el country o los orígenes del bluegrass, del hillbilly, una música que os invito a escuchar si no tenéis demasiado actualizada, impresionante, y que nos lleva clarísimamente a el corazón rural de Irlanda. Y por otro lado, aparece una música negra casi en paralelo, que es la música que es importada de África a través de, primero, los sonidos africanos y luego la esclavización del mundo negro, que ve en la música, en el canto del blues, la manera de desquitarse y quitarse encima esa presión y esa esclavitud a la que estamos sometidos, ¿no? Creo que la banda tiene algo de blues para tocarnos, nos va a ambientar, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Fantástico. Viene muy bien y agradezco tremendamente a esta banda que además de tocar luego adrede y que hemos estado hablando durante las últimas semanas, ¿no?, de cómo repartir el repertorio, y creo que le van a poner un punto perfecto, un punto muy agradable y muy agradecido para que entendamos un poco también esta evolución, ¿no? Pues bien, hemos escuchado los acordes del blues, esos acordes tristes, nostálgicos, ese canto a la libertad, ese canto a la presión,
que nos mandaba la música negra. Y fijaros que la música blanca también tiene su refugio en las iglesias, en el gospel. Había un gospel blanco en las iglesias protestantes frente al cristiano que representaba la música negra, y aparecieron, pues bueno, Carter Family, sobre todo, que a pesar de lo casi ñoño y ridículo incluso que puede aparentar en la foto, pues tenía su punto, ¿no?, en lo musical. A partir de ahí, pues bueno, llega un momento en el que vamos a escuchar ahora, creo también, ¿vale? Con una fusión muy sutil y muy potente que hizo la Creedence Clearwater Revival en los años 70, que consiguieron fusionar perfectamente lo que fue el progreso de la música blanca desde el country más auténtico y del blues en una gran secuencia de temazos inolvidables y eternos para la música, que creo que nos vais a tocar ahora algo, ¿no? Toma. Todo para ti. Ok, muchas gracias. Sensacional. Bueno, la Creedence Clearwater Revival con su tema Proud Mary de hecho, bueno, han sido uno de los grandes grupos que han sido incluso premiados en Estados Unidos, ¿no?, por la recuperación de las raíces musicales y tal. Hemos visto la evolución, música negra, música blanca, estamos viendo los orígenes y estamos viendo los orígenes musicales. Y ahora, ¿cuáles son los orígenes económicos? Pues bueno, nos encontramos en una posguerra. Estados Unidos ha ganado la Segunda Guerra Mundial y eso tiene un doble efecto. El desarrollo tremendamente industrial, es decir, se han convertido en los dueños del mundo, es decir, el mundo que han destruido son ellos los que lo van a reconstruir. Tiene gracia el tema, pero es así. Y además, paralelamente, crea un cierto desencanto social interno, ¿no? Es decir, los millones de combatientes que han ido a combatir con Japón y con Alemania en Europa, se encuentra en una sociedad tremendamente deprimida y algo fastidiada con la era de la posguerra. Bien, todo esto nos lleva a un ambiente social a punto de estallar. Y fijaros, hay un momento clave que por lo menos en el espectro analítico me ha parecido interesante comentar, que es los sucesos de Hollister. Bueno, Hollister, sabéis que ahora es una marca muy de moda y tal. Pues Hollister es una ciudad de California que tradicionalmente, desde principios de siglo, bueno, desde el invento de la moto, albergaba las reuniones anuales, los encuentros anuales de la Asociación de Motoristas Americanos, que representaba, no sé si a 50 o 60.000 motoristas. Bien, ese año, 1947, una sección de la Asociación de Motoristas se rebeló contra el estatus actual. Empezó a mezclar cóctel peligroso, ¿no? Motos, ruido, alcohol, pandillas juveniles, y arrasó con la ciudad de Hollister durante un fin de semana completo, lo que provocó los famosos sucesos de Hollister, que dieron pie precisamente a una de las grandes películas de los años 40, que fue Salvaje, interpretada por Marlon Brando y que refleja los sucesos de Hollister. Bien, momento clave social: motos, alcohol, diversión, pandilleo juvenil, algo que, bueno, que de momento todavía no podían acusar la sociedad al rock de haber generado eso. Y nos encontramos en el año 54, otro momento clave. James Dean, Rebelde con Causa, ¿vale? Rebelde sin causa. Rebelde con Causa luego fue una de las canciones clásicas de los Rebeldes, aquello de no nos cortarán las patillas, en el momento en el que la sociedad, los jóvenes, ven en James Dean un referente visual, un referente icónico, alguien con un perfil incomprendido, rebelde, y que comienza a ser ese gran referente juvenil que todavía no había. Con lo cual nos encontramos una sociedad, unos hechos, unos eventos, el cine como catalizador de esa corriente juvenil, y llega un momento clave: la mecha.
¿Cuál es la mecha? La publicación de la película Semilla de Maldad. Semilla de Maldad, una película donde por primera vez en el cine se interpreta un rock and roll. Ese rock and roll es Rock Around the Clock, la primera vez que se menciona públicamente el concepto rock and roll, y que generó, bueno, cuenta la leyenda que incluso en los cines donde se proyectaba tenían que suspender la proyección de la película porque en el momento en el que aparecía esta escena que veis ahí, Billy Haley, por cierto blanco, es decir, hasta que no hay un blanco con ese rizo mágico que le caracterizaba, que es capaz de cantar rock and roll, el rock and roll no es asimilado socialmente, ¿no? Bueno, seguían, imaginaros cómo seguía la cultura negra todavía. Pues bien, ese momento, el momento en el que Billy Haley interpreta Rock Around the Clock en la canción y que generó auténticas movidas en los cines que tenían que suspender la proyección, esa es la mecha. Pero, ¿es suficiente con la mecha? ¿Vale? Pues bueno, después de la mecha hubo una explosión. ¿Cuál es esa explosión? Fijaros, pasamos de la calle al cine y del cine a la televisión. Momento clave. Ed Sullivan Show, un desconocido, casi desconocido Elvis Presley, es llevado al Ed Sullivan Show. Cuando ven en los momentos previos del ensayo cómo mueve de cadera para abajo, dicen, esto no puede ser, hay que cortar la cámara, vamos a enfocarle de cintura para arriba y os invito a revisar, como yo he hecho esta tarde antes de venir aquí, la actuación de Elvis en el Sullivan Show, cómo solo con los gestos fue capaz de provocar sensual y musicalmente a toda una generación, a todo un país, y fue la auténtica explosión en ese momento del rock and roll. Un momento mágico. ¿Qué pasa después? El rock and roll se convierte en algo permisivo, algo con tintes sexuales, algo con tintes relacionados con el alcohol, la rebeldía juvenil. Esto no puede ser. Y llegó esa gran persona que veis ahí, que es Alan Freed con su gran programa de rock and roll, que consiguió, fijaros, calles, cines, televisión, radio, consiguió popularizar el rock and roll como un elemento de comunicación a través de las emisoras de radio. La sociedad no podía con él y dijo, a este hay que cargárselo, hay que cargárselo. Le montó un juicio, lo acusó de comunista, de pervertido sexual, del famoso juicio contra el rock and roll que se llamó, que fue la payola, donde dijeron, esto no puede ser, hay que acabar con ello. 2 años de juicio consiguieron acabar en ese momento con el concepto rock and roll. Bien, ¿y quién certificó la muerte del rock and roll? Eso que veis ahí. El momento en el que el avión, el famoso Beechcraft, que volaba de una ciudad a otra, se estalló en Iowa con 3 de los grandes representantes blancos del rock and roll, Buddy Holly, Richie Valens, Big Bopper, fallecieron en esa avioneta, no quedé de ellos ni al rastro, como podéis observar, y ese día, efectivamente, la prensa, muy conniviente con el conservadurismo reinante, certificó la muerte del rock and roll. Bueno, ¿qué pasó hasta entonces? Que los valores americanos buscaron cómo preservar el instinto del rock and roll. Recurrieron a Polanca, recurrieron a Frank y Avalon, y a un descafeinado Elvis Presley, que de ser aquella persona que había movido las caderas de una forma provocativa ante un país, se convirtió, y es triste así decirlo, en una persona garante de los valores americanos. En ese momento, durante unos años, el rock and roll pasó a ser un amenizador habitual de una sociedad que no tenía ninguna ganas de cambiar. Y luego llega la resurrección. Fijaros, estábamos en una Europa entonces, ¿sí? Claro, pregunta. ¿No es cierto que fue Chuck Berry el verdadero boom del rock en Estados Unidos y que por eso los más conservadores pusieron en escena a Jerry Lee Lewis que se le fuese de las manos? Fíjate que hay tanta literatura que contar y todo eso está detallado en el libro. Hay muchas corrientes, al final te tienes que decidir por una, ¿no? Pero desde luego Chuck Berry fue uno de los grandes influyentes en Europa de eso que estamos viendo ahora, ¿vale? Mucho más que los tradicionales Buddy Holly y compañía, que estaban más metidos en un mundo y en un rock más puro americano. Es decir, Chuck Berry en su versión provocadora, de hecho la historia de Chuck Berry hay que escribirla por sus relaciones con la justicia, no demasiado equilibradas también, ¿vale? Y sí que es cierto que apareció Jerry Lee Lewis como ese garante blanco de las tradiciones, que se le fue de las manos, porque se casó con su prima de 13 años, con la que luego estuvo viviendo 30 años, es decir, que fue una relación
no aprobada por la Iglesia ni por la sociedad conservadora, pero que sí que fue estable. Pero de todas formas, fíjate si hay nombres mezclados que podríamos darle un revuelto total, pero efectivamente, no vas en absoluto desencaminado, estás ahí, estás ahí. ¿Fue Elvis o hubo nombres anteriores que...? Bueno, nombres anteriores todos los que quieras, fíjate, porque ahí estamos viendo, hay una parte de la presentación que he eliminado por no hacerla demasiado larga, que habla de el difícil camino hasta la gloria. Y en el difícil camino hasta la gloria, grandes rockeros como Fats Domino, por ejemplo, el propio Chuck Berry y compañía, es decir, gente que estaba tocando una música enraizada en el ambiente negro, y en los sones negros, fueron absolutamente ignorados por la sociedad, por lo menos en el mundo. Es decir, como haces el gesto muy bien, ¿no? Absolutamente ignorados y radicalmente cortados. De hecho, estábamos viendo todo el desarrollo que había tenido Alan Fred con el programa de radio, y el programa de Alan Fred estuvo produciendo grupos musicales y produciendo a cantantes, la mayoría de ellos negros. Por eso, entre otras cosas, fue juzgado y acabado. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, le pasa a mucha gente, y hoy en día, toda esta chavalería que escucha una canción de Fats Domino, piensa que es de ellos, porque es tan conocida, y cuando se dan cuenta que es Fats Domino, es de Bueno, de hecho, probablemente Fats Domino componía y Elvis no compuso nunca una canción. Es decir, son cosas que, fíjate, si van haciendo grande y compleja la historia correcta, ¿no? La historia políticamente correcta del rock and roll, ¿vale? ¿Elvis es Elvis Bass de los 50? Probablemente sí. Probablemente sí. Bueno, Elvis fue el momento en el que la sociedad admitió que alguien blanco que respetaba las tradiciones americanas podía ser un representante de esa nueva cultura a la cual ya no podían poner una cortapisa más para desarrollarse. Probablemente sí. Me has dejado hecho polvo con la comparación, ¿vale? Pero probablemente sea verdad. Probablemente sea verdad. ¿Puedo hacer yo una pequeña intervención? Yo quisiera hacer mención en esta época, ya que estás hablando bastante bien, es a Little Richard, que para mí es el mejor cantante de rock and roll de todos los tiempos, que era además negro, era gay y vivía en Georgia en los años 50, de lo cual tenía el doble de mérito para mí. La verdad que para mí ha sido muy influyente la influencia de Little Richard. Para mí personalmente me ha influido mucho en mi música. Fijaros si hay elementos negros de la música, de la historia del rock and roll, que se han quedado en el camino. De hecho, el libro habla mucho de Little Richard y de todo eso y de los conflictos que luego tuvo con la ley, porque además de gay, nada reprimir, bueno, imagínate en una sociedad de la época, también tuvo alguna salida de tono, ¿vale? Que la justicia no le permitió. Pero sí, gran homenaje a Chuck Berry y a Little Richard, y veo que estáis en la onda total. Esto promete. Bien. Fijaros que estábamos en una sociedad europea que estaba empapándose de la música rock and roll, en el más puro estilo del rock and roll y del rhythm and blues americano. A su manera lo recoge, y llega un momento en que ese vacío del rock and roll escénico, por así llamarlo, que se encuentra en Estados Unidos, lo recogen los grupos en primera línea, como The Churchill, The Pacemaker, The Macy Beats, The Hollies, todos ellos habitantes, por así decirlo, del río Mersey, y del pub de Cavern, que estaba en Liverpool, que era el origen de toda esta... Bien, pues en una primera oleada acaba la British Invasion, que llamaron con muy buen criterio y que la historia ha dejado un concepto como válido, y en una segunda línea acabaron allí los Rolling, los Who para quedarse más que nadie, pero porque prácticamente acabaron siendo poco menos que hijos adoptivos de Estados Unidos, los Animals con sus grandes temazos inmortales para la historia, y sobre todo unos Beatles que en sus orígenes estaban tematizando, cantando, interpretando a Chuck Berry, Little Richard y a tantos clásicos, ¿vale? Creo que vamos a recuperar algo del sonido Beatle, ¿no? Si me dejas con el micrófono. Jolly. Vamos allá. Come together right now over me. Bueno, una de las secuencias de bajo más tremendas, ¿vale?
profesionalmente interpretado, por supuesto con una voz a la altura de lo que requería esa reflexión histórica, y uno de las secuencias de bajo más famosas de la historia del rock, ¿no? Bien, ¿qué nos encontramos después? Ya hemos hecho un análisis a la historia, ¿vale? No vamos a perder demasiado tiempo ahora con unos y con otros, porque el legado es tan milenario en nombres, en referencias, en estilos, que se nos podría incluso ir de las manos, ¿no? Pero en ese momento, de repente, se empieza a hablar de que hay una cultura rock. Y eso de la cultura rock, que en determinados ambientes, sobre todo en una Inglaterra muy conservadora todavía, en una Estados Unidos todavía reclamando unos orígenes absolutamente puristas en lo católico y en lo social, se empiezan a plantear que, ojo, que esto se nos va de las manos. Hay una corriente relacionada con el mundo de la rock que dice, ojo señores, que el rock es cultura. Y hay una corriente que rechaza y dice, ¿cómo que el rock es cultura? El rock es una secuencia de música, de acordes y de ruido que está hecha para la depravación sexual, de drogas y de alcohol, a la que nos está llevando la decadencia juvenil, ¿no? Bueno, en cierto modo sí también, ¿no? ¿Por qué negarlo? Bien, vamos a plantearnos, ¿es el rock una cultura? Momento clave de la tarde. Vamos a ver si, a juicio de los sociólogos, el mundo del rock, el entorno del rock, responde a un criterio de cultura. ¿Qué hay que tener para ser una cultura? Pues bueno, los sociólogos dicen que para tener una cultura hay que tener una referencia de unas referencias materiales, unos fundamentos de organización, de colectivización, de conocimiento y de transmisión del conocimiento, unas referencias simbólicas, icónicas y sobre todo algo emotivo, algo que llame a la vinculación personal y emocional de la gente. Vamos a ver, ¿soportará el rock este análisis? Vamos a ver. Materiales, aquí lo tenéis. Aerosmith, en plena pose, como diríamos, en pleno postureo, a ver quién tiene más ropa colgando, a ver quién tiene el instrumento más moderno. Es decir, en el aspecto material, el rock tiene una estética, responde a unos patrones de ropa, de vestuario, de decoración. Ahí están esas botas de punta siempre icónicas, ahí está el cuero, esas guitarras eléctricas, la mayoría de ellas, fijaros el famoso bajo de McCartney, que está ahí también representado, los amplificadores, las baquetas. Es decir, ¿hay una representación material de la que soporte la cultura rock? Evidentemente sí. Tenéis aquí una puesta en escena suficiente, es decir, hemos pasado esa prueba del algodón. Vamos a seguir. De organización. Bueno, ¿qué os voy a contar? Clubs de fans, tribus urbanas. Yo estoy recordando ahora a esas tribus de los mods y los rockers que en los años 70, 60 se daban esas tremendas batidas y esos encuentros en las playas de Brighton que hábilmente luego veremos que fueron reflejados y que forman parte de la historia y de nuestra cultura y de ese empuje que nos ha movido a todos a decir, esto mola, aquí hay mucho más que rascar que simplemente poner las orejas a escuchar algo, ¿no? Bien, luego de organización, grupos de rock, clubs de fans, tribus urbanas. Evidentemente hay una representación grupal, es decir, el mundo del rock supera la fase organizativa porque tiene su propia forma de organizar su tribu, ¿no? Y de conocimiento, claro. O es que no hay legados, libros de música, secuencias de acordes, libros de la historia del rock, biografías. El legado cultural en cuanto a conocimiento del mundo del rock es equiparable a cualquier aspecto de la economía, de la sociedad y no digamos de la política, ¿vale? Sobre todo mucho más auténtico. Y simbólicos. Bueno, ¿a quién no le viene a la cabeza en este momento asociar el símbolo de la paz al famoso concierto de Woodstock y al movimiento hippie? Las gafas de Lennon, es ese pequeño gesto icónico para representar la actitud del pacifismo. La banana de Andy Warhol, que fue, no sé si lo sabéis, fue un reflejo a que estaba esa teoría de que todos recordaréis seguros, de que de las tiritas de plátano, si las secábamos y nos las fumábamos, nos ponían bien, ¿vale? Pues en aquella época decían que si comías plátano es que eras un drogadicto en potencia, ¿no? Entonces, de hecho, la portada que diseñó Andy Warhol con el plátano
venía a denunciar esa hipocresía, ¿no?, de la sociedad. Bueno, el símbolo de los Who, el símbolo básico del mundo de la cultura mod y de tal, que por cierto lo diseñó un chaval, como diría Maurice, un chaval en un portal de la calle principal. Bueno, pues lo diseñó un chaval para uno de los conciertos que dio el grupo en una sala. Ni siquiera representaba el grupo hasta que el grupo lo vio y dijo, esto mola, ¿no? O la lengua de los Rolling, adaptada a cientos o a miles de entornos, que la diseñó también un amiguete de la banda, que no es de Andy Warhol, como presumen muchos, que fue además una ópera rock, una de las primeras veces que el mundo del rock se inmiscuía en el concepto ópera, con todo lo que ella lleva consigo, y por ser una de las grandes películas de la historia, y además uno de los grandes discos y legados, ¿vale? Y en paralelo, todas las leyendas negras que nos ha dejado la música, leyendas negras todas las que queráis, en el libro se hacen referencia a las más principales, pero todos sabemos alguna de crímenes, de pactos con el diablo, del backmasking, que es cuando pones un disco al revés y suenan versos diabólicos, invocaciones al diablo y a la ouija. A ver, por más que lo pongáis, nunca lo encontraréis, ¿vale? Ah, sí, el amigo Ozzy, que por cierto, el bueno de Ozzy reconoció que para Black Sabbath todo aquello del satanismo fue una pura estrategia de marketing. Agradecemos que nos lo contara, ¿vale? Yo creo que fue una de las lecturas que me dijo, ¿a qué más marketing que rock en muchos aspectos? ¿Vale? Bien, y de la distribución, ¿qué vamos a contar? Pues bueno, sobrevivirá el mundo de la música, y aquí creo que tenéis mucho que decir, sobrevivirá el mundo de la música a ese caos de distribución que significa la venta a través de internet, el pirateo, sobrevivirá. ¿Por qué? Porque hay gente como ellos aquí para hacernos ver que la música es lo que estamos escuchando y no solo lo que se compra, lo que se descarga, y que a más cantidad de gente pueda conocer nuestro producto, más posibilidades de tocar en directo tendremos. Yo, hablando ayer en San Sebastián, también en una presentación parecida, alguien decía, ¿nace un grupo para vender discos? Os pregunto, ¿nace un grupo para vender discos? Nosotros a 2 euros. Que ahora los vais a vender todos, eso lo he garantizado, ¿vale? Pero vais a vender discos para poder pagar el desplazamiento, lo que habéis hecho aquí, la inversión que tenéis en... Pues ya tenemos que vender, macho. Vale, pues a eso vamos, ¿no? Es decir, cuando un grupo nace, buscará otras cosas, que ahora lo veremos. Pero vender discos, bueno, lo que quiere es ser conocido, tocar en directo, gustar a la gente, es otro espíritu, ¿no? Es un espíritu más rock and roll actitud y menos industrial, aunque al final la industria te lleva por donde te lleva. Pero ahora reflexionaremos sobre eso. Sobre todo ahora. Vale, las 4 P's. Y ahora, y vamos terminando ya. Estrategia y objetivos. ¿Cuál es la estrategia de un grupo de rock? Me atrevo a decir coherencia y autenticidad. Hay un concepto muy bonito sobre el cual me voy a inmiscuir tremendamente en los próximos meses, que es la rock and roll actitud. ¿Qué es la rock and roll actitud? Hemos hablado antes algo, ¿no? Coherencia, actitud, canto lo que pienso, expreso mediante las canciones lo que siento y haré de cara a la industria lo que crea que debo hacer y no venderé, en ese sentido, mi alma al diablo, por lo menos para que sea la industria quien haga dinero con él. Aquí veis una de las imágenes más famosas de la historia también del rock, ¿no? Aquí tenéis al buenísimo de Johnny Cash, que por cierto Johnny Cash, que fue preso y fue convicto por una época mala, muy vinculada con el whisky y con otras sustancias que poco le ayudaron a la creación musical que le esperaba. Bien, y hubo un momento, uno de los más grandes discos de rock de la historia, y no sé yo que lo dice también los que saben de esto, fue el Rock at Folsom Prison Blues, que fue un disco en directo que tocó Johnny Cash en una prisión de forma gratuita, después de ser expresidiario y ya renunciar un poco al aspecto industrial de la música. ¿Qué hizo? Pues en un momento dado él estaba tocando delante de los presos y el alcalde de la prisión le llamó por detrás y le dijo, toca, no me acuerdo qué canción era, toca tal canción que le gusta mucho a mi mujer. Y ese fue el gesto que se encontró el alcalde de la prisión cuando le pidió a Johnny Cash. Casualmente había un fotógrafo que se ha inmortalizado él, junto con la foto, claro, que captó el momento en el cual Johnny Cash, de esta manera tan auténtica, transmitió su espíritu rock and roll a la calle de la prisión. Bien, ¿dónde quiere llegar un grupo? Entiendo que a la fama. Aquí tenéis una escena muy típica, bueno, no sé si lo reconocéis de espaldas, pero es el cantante de Green Day, ¿vale? Ante un escenario, ante una multitud de casi 100.000 personas,
yo creo que todos aspiramos, bueno, todos, yo no, porque no me considero parte del mundo del rock, en realidad me puedo considerar un observador, ¿vale? Esa fama, esa sensación de tocar ante 10, 20, 50.000 personas, que se sepan tus canciones, que cuando mueves un brazo todos lo muevan a un lado, ¿vale? Y que cuando lanzas el micrófono todos sepan la canción que estás cantando, ¿vale? Ese espíritu. Pero ¿qué conlleva ese objetivo o ese destino? ¿Vale? ¿Cuál es el camino? El lamentable, a veces buen compañero de viaje y a veces traidor compañero de viaje, que representa ese trinomio de sexy, drugs and rock and roll que inmortalizó Ian Dury en su canción y que han inmortalizado tantos otros, que por el camino se ha dejado a tantos y que ha sido, no nos engañemos, el camino sobre el cual han evolucionado tantos, ¿vale? Grandes escándalos, sobre todo David Bowie, Mick Jagger, Freddie Mercury, Frank Zappa, por reconocer solo algunos de los más, pero también Chuck Berry, también B.B. King, también Bo Diddley, es decir, hay algún cantante de blues por ahí que reconoce que tiene 26 hijos y que dice que ya no se sabe cuántos aparte de esos 26 tienen, que sabe que son más, ¿vale? Alguno lo reconoce públicamente. Uno de ellos me entregó una de sus guitarras después de un concierto que recuerdo con mucho cariño. Bien, ¿y a dónde lleva a aquellos que recogen ese destino, la fama y ese camino para llegar de sexo, drogas y rock and roll, que en una dosis y en una coherencia perfecta serían algo que probablemente nadie renunciaríamos, ¿no? Pero bueno, una parte llegan a ese Club de los 27. ¿Qué es el Club de los 27? El sitio, el Olimpo del rock, ¿vale? Aquello donde han ido a parar grandes músicos que a los 27 años, como dice la leyenda, fueron llamados por el diablo a: hijo mío, vendiste tu alma para conseguir la fama, ahora vengo a recuperar esa alma a tus 27 años. En ese Olimpo se encuentran, en primer lugar, Robert Johnson, como veis ahí en la imagen, presidiendo, que ya os contaré la historia, Brian Jones, uno de los grandes de los iniciadores de los Rolling, pero también Jim Morrison y esa tremenda, bueno, no sé si lo sabéis, Jim Morrison era la cobaya de los experimentos de una compañía farmacéutica para que probara las drogas, y él encantado dijo: yo pruebo lo que me deis, porque a mí me gusta todo. Y de hecho, si veis los conciertos en directo, dice, creo que intentaban adivinar qué droga se había tomado ese día, ¿vale? El caso es que en un momento dado el diablo le llamó a los 27 años, en circunstancias muy lamentables, igual que Jimi Hendrix o igual que Janis Joplin. También la pobre, bueno, parece ser que murió sin darse cuenta, como tantos otros, o el propio Kurt Cobain, que decidió poner fin, ¿sabéis a qué? A sus drogas, a la mala relación con la mujer, pero sobre todo a no saber soportar la fama. Fue el gran motivo por el cual un Kurt Cobain en pleno cenit de su carrera decidió darse una descarga de AK-47 en el cerebro, que lo dejó prácticamente irreconocible, asumiendo: soy imposible, odio la fama y odio el rock and roll porque no soy capaz de digerirlo. Bien, algo así venía de decir. ¿Vale? Pues bien, ¿qué buscan aquellos que sobreviven a ese Club de los 27? La eternidad. ¿Cómo representamos la eternidad? Para ir terminando, los Rolling. Fijaros, más de 50 años encima de los escenarios. Alguien decía el otro día, yo los vi en directo y no me convencieron, pero qué bien lo pasé. Es decir, ver a estos genios encima de un escenario, moverse. Dudo que haya alguien en la sala que, aunque tenga 20 años por debajo de Mick Jagger, sepa moverse en un escenario como él, a pesar de todo. No sé si sabéis que Mick Jagger se llegó a liar con la mujer del primer ministro de Canadá, lo que supuso una crisis de gobierno tremendo, ¿vale? Cuando la pobre mujer reconoció y Mick Jagger le dijo: pero ¿cómo te vas a venir a vivir conmigo si eres la número 58 de la lista y aún quedan 50 por caer, ¿no? Pues bueno, algo así le dijo a la pobre mujer del primer ministro canadiense. Pues bien, esa eternidad, esa búsqueda de la eternidad, creo que es un buen motivo y una buena imagen para terminar con este repaso a la cultura y al legado y a ese análisis que desde el punto de vista del marketing, que en cierto modo se ha traído aquí, podemos ver de la música rock, intentando ver una historia diferente a través de ese gran legado que sigue impasible, que está ahí a la espera de todos, que es la cultura rock. Esa eternidad que creo que nos van a traer también en una serie de acordes, ¿verdad?
acordes geniales para terminar esta charla, agradecer la presencia, decir, bueno, aquello de larga vida al rock and roll, a la cultura, a lo que nos ha dejado, a lo que nos tiene que dejar y a ese espíritu que nos hace, yo creo que diferentes, coherentes, sensibles y auténticos, tanto si tocamos como si escuchamos rock and roll, porque todos formamos parte de la misma cultura. Gracias a todos, gracias a Dresden, a la banda, lo he pasado genial. Y os vamos a dejar con un concierto de Dresden y luego, como decía Pablo, hay que financiar todo el entramado y ahí tenéis las maquetas de Dresden. A 2 euros. A 2 euritos, venga, darle caña.
esas palmas para Javi.